6 de la tarde, 6 minutos. Muy buenas tardes, bienvenidos a Radiograma. Junto a Scarlett Cárdenas damos comienzo a esta edición. Vamos a comenzar a revisar las noticias, las más importantes, las relevantes, ocurridas durante esta jornada de miércoles. ¿Cómo estás, Scarlett? Muy bien, ¿cómo estás tú? Muy buenas tardes, bienvenidos a las noticias. Vamos a saludar muy especialmente a quienes nos escuchan a esta hora a través de las 43 estaciones de Bio Bio, la radio en todo nuestro país. Y también a quienes nos siguen, Tomás, en nuestra página web www.biobiochile.cl. Como siempre, estamos pendientes, atentos a la información que quiera entregarnos a través de la línea telefónica gratuita. Recuerde que la llamada puede ser desde cualquier lugar de nuestro país, siempre es gratuita. El número es 800-810-810 y también se puede contactar con nosotros a través del Twitter. La cuenta es @biobio. Pasan un montón de cosas y otras como que se empiezan a invisibilizar. Esa palabra invisibilizar es como hay que recurrir a eso en el último tiempo, porque las grandes noticias de repente empiezan a desaparecer, a esfumarse. Y es que las consecuencias de grandes noticias desaparecen, no están. Es que finalmente todo se solucionó. Por ejemplo, los incendios. El país en llama totalmente. A ver, se han quemado miles y miles de hectáreas. 7 regiones. Vamos a llegar a las 600.000 hectáreas. O sea, lo hemos dicho y yo creo que hay que repetirlo para que nuestros auditores entiendan, nosotros todos entendamos, que esto fue una catástrofe gigantesca en que debe ser en extensión el 6º incendio más grande del mundo, desde que hay registros en el mundo. Y lo voy a repetir una vez más porque nosotros tenemos que entender esto, que en relación al territorio, al tamaño de Chile, debe ser el 2º incendio más grande del mundo. Y si tú le sacas por el desierto, donde no puede haber incendios, obviamente, posiblemente sea el primero en relación al territorio. Desde que hay registros. Esta es la magnitud, este es el tamaño. Este es también el desastre de lo que ha ocurrido. Y en la medida que los incendios comienzan a extinguirse, en que los supertanker, el otro avión, el Ilyushin, ya no son necesarios, el asunto como que no ocurrió. Como que todos nos olvidamos y es como si hubiese sido una película, una mala película, pero una película al fin. Un asunto de ficción, salvo naturalmente que para las víctimas, salvo naturalmente que para aquellos que no tienen casa donde vivir, salvo naturalmente que para los árboles y para toda esa fauna que murió. ¿Pero de quién es la culpa, es mi pregunta? ¿Del gobierno? ¿De la prensa? ¿De quién? A ver. Es cierto que las cámaras se van rápido de los lugares del desastre, que hacen llamados a ayudar, pero de pronto desaparecen y el desastre queda. Hace un mes hubo un terremoto en Chiloé. 25 de diciembre. Un poquito más de un mes, está bien. Unas carreteras que quedaron ahí un poco complicadas. Hace algunos años un terremoto en el norte y la reconstrucción no anduvo para nada. No, la pregunta que yo me hago es si esto sirve para que en algún momento podamos reaccionar. Si se revisan las cifras de las hectáreas quemadas, progresivamente han ido aumentando año en año. Hace 8 años que hay sequía en Chile, 8. Por lo tanto, esta falta de agua ya se ha transformado no en una cuestión ocasional, sino en una condición permanente en nuestro país. Fíjate que, viendo cifras, estudiando cifras, resulta que no hay más incendios este año que otros años. Voy a repetir esto. No hay más incendios este año que otros años. Pero ¿cómo dirá alguien? Entonces fue una película la que vimos. No fue una película. Lo que ocurre es que hubo unos cuantos incendios enormes, unos pocos, pero que quemaron una enorme cantidad de hectáreas, una gran extensión. El 99% de los incendios es menor a 200 hectáreas, pero ese 99% equivale hoy al 30% de lo que se quemó. Repito la cifra, el 99% de los incendios
quemó el 30% de todo lo que se quemó. Es decir, hay unos cuantos incendios que son enormes y es ahí donde el combate al fuego no está funcionando. Yo lo que digo es que después de todo lo que ha ocurrido hay que sentarse, revisar las cifras, planificar y que no pase de nuevo el próximo año todo esto. Ahora en febrero va a haber más incendios, porque los incendios siguen en el país hasta marzo-abril. Pero ¿será posible prevenir e inmediatamente atacar los focos porque esos incendios se transforman en grandes tragedias? ¿Hay cambio climático? ¿Se quedó el cambio climático? Sí. ¿Se quedó la falta de agua? Sí. Bueno, llegó el momento de enfrentarlo. Y aquí esto no se puede usar esta palabra que a mí me carga, que es invisibilizar. Que no se borre esto. ¿Habrá que ver la labor profesional de quienes están aquí? Sí. Pero de todas maneras, ¿funciona la ONEMI como factor o organismo coordinador de todo lo que significa combatir un incendio? Hay muchos temas. Y el otro tema hoy día, que es un tema... Pero vas a hablar de otro asunto. Es que quiero decir algo respecto a lo que Sí. tú acabas de decir. Tú dices, llegó el momento de aprender. Yo creo que hemos llegado tarde, Tomás. Llegamos tarde incluso, recuerda tú, haz un poquito de memoria, Hemos retroceder en el aprendido tiempo. hace años, pero está bien, pero en algún momento hagámoslo, ¿no? Pero a ver, hagamos memoria reciente, retrocedamos un poquito en el tiempo. ¿Te acuerdas del incendio en el Parque Nacional Torres del Paine? ¿Cuántos meses se demoró este país en apagar ese incendio? Casi 4 meses. Empezó en diciembre. Lo terminaron de apagar los primeros días de marzo. En aquella ocasión, alguien debió poner una luz amarilla y decir, no estamos a la altura de las circunstancias, ni para proteger nuestros parques nacionales, ni nuestros bosques, ni a la población, ni a la gente que está en riesgo, que vive hoy en medio de los bosques, ni tenemos tampoco, si ya no lo sabemos proteger, cómo reaccionar frente a estas emergencias. ¿Alguien dijo algo? ¿Alguien hizo algo? ¿Te doy un dato? Te doy un dato sobre ese incendio. Ese incendio comenzó porque, mira, cuando surgió toda esta noticia, inmediatamente las autoridades comenzaron a hablar. Siempre las autoridades son rápidas de mandíbula. Tienen la lengua rápida, hablan, cualquier cosa. Porque ahí no predomina la verdad, sino que predominan los asesores comunicacionales. Los famosos asesores comunicacionales. Entonces, dicen cualquier cosa para calmar las aguas, se usa esa maldita expresión que es bajar el perfil, bájenle el perfil de alguna manera, en fin, todo ese tipo de cosas. Bueno, con respecto a ese incendio, las autoridades comenzaron a decir que a las 3 horas se estaban combatiendo el incendio. En Torres del Paine hubo una comisión investigadora y resulta que a las 12 horas comenzaron a combatir ese incendio, no a las 3, 12 horas. 12 horas en que el incendio campeó. A las 12 horas había solamente 26 voluntarios, no había más. Sí. O sea, el inicio del combate fue el inicio de un combate menor. Pero lo más increíble es que en Torres del Paine durante 48 horas, Scarlett, el incendio tuvo una muy lenta propagación. Ese incendio pudo ser apagado con autoridades diligentes. Pero el combate a ese incendio con todos los medios comenzó solamente 72 horas después del inicio. 72 horas. Claro, se quemaron entonces 18.000 hectáreas. Irrecuperables, ¿eh? Digan lo que digan, eso no se va a recuperar. Bueno, reitero mi pregunta, debimos haber aprendido entonces, ¿verdad? Por último, después de una tremenda catástrofe. Pero perdón, como esa. debimos haber aprendido después del incendio. Ahora hemos perdido 600.000 hectáreas. Sí, Tomás, debimos haber aprendido del incendio de Aysén. por ejemplo. Debimos haber aprendido cuando se quemó el 2015 la mitad. El 2015 se quemó la mitad de Conguillío, del Parque Nacional. Debimos haber aprendido porque cuando el 2015 se quemó toda la reserva forestal Mayeco, completa, no existe. ¿Qué va a recuperar si ya no existe? Se acabó. Hace rato que el país, Scarlett, se viene quemando. Y te voy a agregar un dato más, y lo he dicho aquí. El presupuesto del año 2017, cuando se discutió en el Parlamento, a fines del año pasado, hubo un aspecto que se rechazó. Fíjate, algunos parlamentarios pusieron las voces de alerta y dijeron el presupuesto del Ministerio de Agricultura es muy bajo en lo que se refiere al combate a los incendios. Lo dije yo aquí. CONAF tenía como presupuesto 26.000 millones de pesos. Y fíjate que las dos forestales más grandes de Chile, Mininco y Arauco, en primer lugar Arauco, después Mininco, ¿sabes cuánto tienen juntas? 27.000 millones. Para resguardar, y lo dije aquí, 1,5 millones de hectáreas. CONAF tiene que resguardar, escuche bien,
con menos plata, 35 millones de hectáreas. ¿Hemos aprendido? No. Y respecto de las causas de los incendios, aquí yo quiero decir algo, porque he tenido los últimos días conversaciones con bomberos de distintos lugares de Chile que fueron a combatir los incendios a la zona centro-sur del país. Yo quiero preguntar, si aquí estamos hablando solo de pirómanos aislados que provocan incendios o de negligencia de una compañía eléctrica, ¿por qué muchos bomberos hoy día cuentan que tuvieron que estar resguardados por militares, no solo en los lugares donde trabajaban? Es decir, estaban apagando aquí un incendio en medio del bosque rodeados de militares armados, sino en los lugares incluso donde pernoctaban, dormían o descansaban. ¿Por qué? ¿Qué razón hay detrás de eso? ¿Qué estaba ocurriendo en la zona centro-sur de nuestro país que hacía necesario ese tipo de resguardo? Mira, se declaró zona donde hay presencia militar en las calles, una zona de excepción constitucional. No lo sé. Pero, a ver, ¿quién rinde cuentas en Chile? Porque finalmente porque llegamos a una misma conclusión siempre. Hay una falta de rigor, ¿no es cierto? El rigor para combatir los incendios, el rigor para aprender de la lección, de lo ocurrido, para tener una lección, para reaccionar. En 2014 hubo un terremoto en Iquique. Todavía están en reconstrucción. Tú sabes que el delegado presidencial para la reconstrucción de Iquique hoy día es el presidente de la SOFRI. Lo premiaron. La SOFRI es una empresa pública. ¿Quiénes estuvieron a cargo de Tocopilla? Perdón, de Chaitén, ¿quién estuvo a cargo? ¿Te acuerdas? Sí, pues, ¿cómo olvidarlo? Paula Narváez. ¿Dónde está Paula Narváez? Secretaria General de Gobierno. Vocera. ¿Quién estuvo a cargo de la reconstrucción en Tocopilla 2007? No, yo no me acuerdo. Javiera. Javiera Blanco. Sí, pues. Javiera Blanco. ¿Quién estuvo a cargo en Iquique 2005? Tocopilla. Perdón, de Iquique. Yasna. Yasna Proboste. No hay, me carga la palabra en inglés, accountability, eso de que rendir cuentas. ¿Tú sabes qué pasó con... ¿Te acuerdas de Carmen Fernández? Sí, claro. ¿Quién era Carmen Fernández? La directora del ONEMI, que estuvo para el día del terremoto, del maremoto, etc. Carmen Fernández, tú sabes que cuando comenzó el gobierno de Sebastián Piñera la confirmaron en el puesto. A ella no la despidieron. Ella renunció. Perdona, pero este no es un país normal. Esto no es normal. Como tampoco es normal que todos hayan salvado su responsabilidad penal de la falta de aviso del maremoto, incluyendo el Choa, todos. No hay responsable, salvo uno que llegó a un juicio abreviado y que no entendió bien que iban a salir todos libres. La Armada tenía mucho que decir en aquella época. Armada, mucho que decir. ¿Aprendemos o no aprendemos? ¿Ah? Entonces, yo creo que no. Pues. Entonces, se invisibiliza, vuelvo de nuevo a la palabra esta maldita, claro, se invisibiliza todo para que todo siga igual. Lampedusa es este autor que creó esto, ¿no? El gato pardo. Todo cambia para que nada cambie. Y se pensaba que en Italia esto es perfecto. Yo no sé si será perfecto allá, pero aquí, de todas maneras, sí. Perfecto. Eso. Vamos a hablar después de OAS, porque yo estoy absolutamente sorprendido con lo que se ha dicho hoy día por Jimena Chong. Jimena Chong ha dicho, mira, lo que pasa es que nosotros estamos investigando OAS con el tema Marco Enrique Sominami, me parece muy bien. Lo único que me parece nada de bien es que esto se dio a conocer en febrero del año pasado, hace casi un año. Recién ahora allanan las oficinas en Santiago. No es que estaban en Brasil o en la Cochinchina, estaban en Santiago. Este Ministerio Público, que es un chiste, en este aspecto por lo menos, porque se demora un año en darse cuenta que hay oficinas en Santiago, oye, están en las páginas web, y un año en incautar. Tuvieron tiempo para botar todos los computadores al río Mapocho, si quisieron. Todo el tiempo del mundo. ¿A qué van a llegar? Otro organismo que no rinde cuentas es el Ministerio Público. Hacemos un alto, volvemos con el desarrollo de las noticias. Análisis y profundidad en Radiogram.